Saludos, distinguida audiencia. Este es su espacio, Diplomacia versus Geopolítica con William Reyes. Para poder poner en contexto el siguiente tema, tengo que referirme al pasado reciente. Dos visitas presidenciables a China. Xi Jinping primero recibió a Donald Trump, quien quedó fascinado con todo lo conversado, lo tratado en su visita oficial, ese recibimiento, el anfitrión, el trato que le dio en China. Lo hizo saber cuando retornó a la Casa Blanca. Posteriormente a eso, a una semana justamente, entonces Xi Jinping recibe a su socio político, geopolítico, económico, Vladimir Putin, el presidente ruso, con quien también le pasaron revista ese tratado de vecindad, de hermandad, que se firmó en el año 2001, tiene 25 años de vigencia, el primero fue firmado por 20 años, nosotros creamos aquí, producimos aquí, Diplomacia versus Geopolítica, un contenido, esta plataforma de EPA, con todos los detalles y los acuerdos que saldrían nuevos bilaterales Rusia-China y viceversa. Concluidas estas dos visitas oficiales a la República Popular de China por el presidente Donald Trump y por el presidente Vladimir Putin, USA y Rusia respectivamente, ¿qué ha hecho Donald Trump? Se le ha aperturado un caso a Raúl Castro, expresidente de ese país, quien tomó la sucesión de ese cargo a raíz de el deterioro de salud de su hermano Fidel, ese líder de la revolución, que fue presidente también allí. Entonces asumió, porque ya Fidel, sus condiciones motoras no le permitían estar al frente del gobierno, entonces asumió Raúl. Y luego de Raúl, entonces su sucesor ha sido Díaz-Canel. ¿Qué han realizado los norteamericanos ahora? Marco Rubio da un discurso justificando la decisión tomada por los norteamericanos. Ustedes saben que Marco Rubio, por el jus sanguinis, es cubano. Sus abuelos son de allá, él nació en Estados Unidos, pero él es cubano. Por el jus sanguinis. Justifican esto y se le ha aperturado un caso a Raúl Castro de unos hechos que ocurrieron en el año 1996. Estamos hablando de 30 años, el derribo de unas aeronaves. Este caso tiene una acusación fuerte, grave, porque de esa manera es que trabajan los norteamericanos. ¿Qué ellos hicieron recientemente, el día 3 de enero de este año, en 2026? Ellos sustrajeron a Nicolás Maduro, pero ellos le aperturaron un caso a Maduro, vinculándolo con el cartel de los soles, que posteriormente se demostró que esto es una falacia, que eso no existe. La destrucción de narcos lanchas en el océano Atlántico, supuestamente en las costas de Venezuela, su posición con relación a lo que es el Esequibo, que hay un conflicto internacional Venezuela, el Esequibo, que Venezuela lo reclama como parte de su territorio, y designaron un gobernador allí en uno de los torneos electorales más recientes en la gestión de Nicolás Maduro. Entonces le aperturaron ese caso a Nicolás Maduro para los gringos tener una base y poder actuar, hacer una incursión, operaciones militares dentro de ese país, como lo hicieron en Venezuela. Entraron, se llevaron a Maduro y hoy enfrenta ese proceso
en territorio norteamericano. Pues entonces, esto es un indicativo de que ellos tienen ya esa operación montada, diseñada para entrar a Cuba, sustraerse a Raúl Castro y posiblemente a Díaz Canel. Posible que Díaz Canel ellos también lo arrastren, porque ellos lo que quieren es destruir, desmoronar el Partido Comunista Cubano, que dicen todas las calamidades que está pasando el pueblo de Cuba con estas autoridades, el deterioro de la infraestructura, el deterioro de la población y así sucesivamente. Entonces, no es para menos que China y Rusia fijaron sus posiciones con relación a este caso que se le ha aperturado a Raúl Castro y se han pronunciado por separados. Pero antes de irme a los detalles, ¿qué es lo que está pasando? Es que Cuba es socio político, diplomático, comercial, tanto de China como de Rusia. Gobiernos son de izquierda. Se le ha agravado la situación a Cuba porque ha dejado de recibir ese petróleo que de manera gratuita le enviaban desde Venezuela. Días consecutivos sin el servicio energético. Ahí vi una fuente donde muestran los funcionarios que desempeñan estos cargos claves. Vi la de ciberseguridad, que es una mujer, dice que ella desde que nota cualquier cosa tumba la red, la web, entonces el acceso a la internet es inhabilitado por el tiempo que ella determine, por entender que son amenazas para los intereses cubanos. Vi el de energía y minas también, el de educación y así sucesivamente, que es ese gabinete que se entiende también que deben ser destituidos de sus cargos y que se implemente allí, que se llamen a elecciones libres en Cuba para que se designen las nuevas autoridades que deben continuar al frente de ese país con la ayuda, según Marco Rubio, de Donald Trump, para que este país pueda resurgir y ese régimen sea reducido a su mínima expresión. Pues entonces, tanto China como Rusia han rechazado de forma tajante la acusación penal y la campaña de presiones de Estados Unidos. Xi Jinping le dijo a Donald Trump, debe dejar las amenazas, que eso no es prudente. Palabras de Xi Jinping. Entonces, en contra del expresidente y general del ejército de Cuba, Raúl Castro. Se dice que tanto Rusia como China calificaron la acción judicial promovida por la administración de Donald Trump como una interferencia unilateral e intolerante. Lo que persigue Donald Trump, la unilateralidad. Unilateralidad es lo que persigue Donald Trump, porque él quiere ser único en el mundo. Él se opone a la multipolaridad y defiende la tesis de la unilateralidad. Pero miren, intolerante. Porque es que Donald Trump, cuando se le fijan posiciones diferentes a sus propuestas, reacciona de manera intolerante, porque él quiere que todo el mundo esté de acuerdo con él. Si por Donald Trump fuese, hoy no existiese la geopolítica, no existiese la diplomacia, cosa que tampoco él respeta. Él no respeta el derecho internacional, no lo respeta, derecho internacional público, no respeta el derecho internacional humanitario, el DIH, que es el respeto que tiene las normas bajo las cuales se deben realizar y justificar y concluir los conflictos armados. No respeta nada de eso. Y esto ha llevado entonces que estos dos países
que forman parte del Consejo de Seguridad Permanente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al igual que los norteamericanos, China y Rusia, y que son aliados. Entonces, aquí, ¿qué se ha implementado aquí? 2 contra 1. Entonces, los argumentos y posicionamientos formales de cada país frente a esta medida son las siguientes. Por eso fue que le comenté. Por eso les comenté que tanto China como Rusia fijan su posición de manera individuales, pero en una misma dirección, porque rechazan la judicialización del expresidente y comandante del ejército cubano, el general Raúl Castro. Y vamos aquí con la postura de China. China se siente envalentonado, puede hablar, porque es que recientemente recibió a Donald Trump y se sentaron en esa mesa de diálogos. Y aquí entonces, ¿qué entra aquí? La geopolítica y la diplomacia entra a jugar su rol determinante. Ese rol determinante que le corresponde tanto a China como a Rusia ha salido de manifiesto, pero con relación a las decisiones ya tomadas por los norteamericanos, judicializar a Raúl Castro. ¿Qué dice aquí? Oposición al garrote judicial. Eso es la violencia. Óigame, oposición al garrote judicial. Es la primera justificación de la República Popular de China, de la administración de Xi Jinping. Y dice así: China criticó el uso abusivo de los procedimientos legales y las sanciones unilaterales, señalando que carecen de base en el derecho internacional o del aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que nosotros siempre hemos vivido abogando, porque somos promovedores de la paz mundial. Lo que Donald Trump no respeta. Pues entonces ustedes ven que desde aquí, desde EPA, y a través de su espacio, Diplomacia versus Geopolítica, con su conductor William Reyes, quien os dirige la palabra, estamos enfocados, estamos en lo correcto cuando decimos que Donald Trump no respeta las normas internacionales. Fíjense aquí la posición de China. No respeta a Donald Trump. Esas medidas que ellos han tomado son contrarias al derecho internacional público, pero también no tienen la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que existe el poder a voz, voto y veto. Él no ha sometido esto, por eso es que se dice que es una decisión unilateral, y es lo que persigue Donald Trump, y también con su socio, su secretario de Estado, con su canciller Marco Rubio al frente. Por eso es que la unilateralidad ellos la viven justificando, porque entienden que con la unilateralidad pueden obtener la consecución de los objetivos y metas propuestos, pero vinculan una cosa con la otra. Si bien es cierto que desde el año 1959, cuando ustedes saben lo que pasó, Ochoa desbandada, y la revolución cubana con sus autoridades, con Fidel Castro al frente, asumen los destinos de Cuba, se implementa un régimen allí. No es menos cierto también que los norteamericanos quieren ejercer nuevamente como los policías del mundo, no respetando las normas internacionales, y que ellos son los que tienen siempre la razón, y porque Cuba también pertenece al hemisferio occidental. Y existen los acuerdos binacionales, multinacionales. Y por eso es que este mundo, este contexto es multipolar y no unilateral como quiere Donald Trump y como se maneja. Pues entonces, ahí con relación a la ONU, ratifico, aprovecho esta producción de este contenido de alta calidad
para ratificar mi propuesta de que la sede de la Organización de las Naciones Unidas debe ser mudada. Ese domicilio se le debe cambiar, porque es que tiene su asiento en el Bajo Manhattan. Y Donald Trump entiende que por tener asiento en ese país es una institución subordinada a los norteamericanos, y eso no es así. Es un organismo independiente en el cual están adscritos 193 países. Solamente no están allí Palestina, porque ustedes saben lo que le falta por el reconocimiento como un estado, porque no llega ni siquiera al 50%, ni se aproxima a un 50% de los estados que forman parte de la ONU para que sea reconocido como tal. Menos de 70 estados lo reconocen como tal, y son 193 los que forman parte de la ONU. Entonces, ahí está una de las implicaciones por las cuales Palestina no es reconocida como un estado. Y el otro es el Vaticano, por su condición especial de la religión católica, apostólica y romana. Solamente estos dos países de los 195 no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Como miembros, pues entonces esto no es un órgano norteamericano, esto es un órgano mundial. Y por eso es que ratifico que debe ser mudado el domicilio de la ONU a otro país, que se utilice como un territorio neutral como debe ser. ¿Por qué no mudamos esto a Groenlandia? Podría ser lo que Donald Trump en un momento determinado gestionó, comprar para que sea el Estado 51. Ese Estado 51 se le ha complicado a él porque primero quiso hacerlo con Canadá, luego con Groenlandia, ahora recientemente con Venezuela, ya según fuentes cerradas también la República Dominicana. Pero entonces surgieron conjeturas con relación a la República Dominicana y esa propuesta, que sería igual o similar a lo que es Puerto Rico, un estado libre asociado. Ese estado 51 le ha salido a él difícil. Continuamos. Entonces, ¿qué rechaza China también? Rechaza el uso de la fuerza. Dice, instó a Estados Unidos a que deje de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso, bajo cualquier pretexto. Nosotros nos identificamos con esa postura de China, que se deje de estar amenazando y de que va a utilizar y que va a desplegar tareas militares, tácticas, para entonces lograr sus objetivos en los países que ellos entienden que el régimen político debe cambiar. Entonces, los postulados en los cuales fue creada la Organización de las Naciones Unidas: no intervención, no injerencia, no violencia, vivir como buenos vecinos, la cooperación internacional, pues entonces para Donald Trump eso no existe. Y que él puede tomar lo que él entienda y que nadie se puede oponer a lo que son sus decisiones, porque entonces lo tildan de comunistas, de perversos, porque él es el único que siempre tiene la razón, y eso no es así. Entonces nosotros también nos identificamos con esa posición de China, que le dice que deje de estar amenazando de que va a utilizar el uso de la fuerza bajo cualquier pretexto. O sea, ¿cuál es el pretexto? Es que si él no consigue, cuando intenta ejercer la diplomacia, pero es que la diplomacia que él intenta llevar a la mesa, cuando la lleva, es de manera unilateral, porque es de esa forma que él se maneja, con la unilateralidad. Él se sienta en una mesa diplomática a negociar y geopolítica. Él fija posiciones basadas en la unilateralidad, no en la multipolaridad. No le interesa. No, esto es lo que yo propongo y debe ser así.
Y no es así, estamos en un mundo multipolar. Y por eso esas economías, esos países económicos fuertes, emergentes, a través del BRICS, que superan al G7 en cuanto a lo que es población mundial y Producto Interno Bruto, PIB, también, porque India, China, Rusia, Irán, Brasil forman parte del BRICS. Entonces son economías emergentes. India viene creciendo a todos los niveles con relación a lo que son las capacidades tecnológicas. Entonces, para él eso no tiene ningún tipo de sentido. No es así. La diplomacia y la geopolítica no se ejercen de esa manera, basado siempre en el uso irracional de la fuerza bajo sus pretextos. Continúa China. Dice China, apoyo incondicional, dice China, ratificó su firme respaldo a la isla caribeña en la defensa de su soberanía nacional, dignidad y estabilidad regional. ¿Qué está haciendo China con ese apoyo incondicional? Defendiendo un socio político de China. Eso es lo que está haciendo. Defendiendo su socio político en el Caribe. Uno de ellos. Porque en Centroamérica, ¿quién es socio de China? Nicaragua. Bien, por Xi Jinping. Ahora vamos con la postura de Rusia y Vladimir Putin. Dice aquí que Rusia fijó su posición por vía de su portavoz oficial, Dmitry Peskov. Bien, el vocero, empleando un tono de profunda advertencia. Eso es aplicable en cuanto a la geopolítica y en cuanto a la diplomacia. Se puede advertir. Cuando usted advierte, cuando ve amenazas inminentes. Y para que se busquen las oportunidades y se le apliquen a estas advertencias para atacar las amenazas con el objetivo de reducirlas a su mínima expresión. Advierte Rusia a los norteamericanos. ¿De qué manera? Métodos intolerables. Óigame cómo entra fuerte. China, Rusia, Putin, métodos intolerables. Rusia declaró que la actual campaña de presión contra La Habana y la amputación específica a Castro no pueden ser toleradas. ¿Quién se ha pronunciado ahí de manera oficial? Otro socio político, comercial, geopolítico de Cuba, Rusia. No pueden ser toleradas. Así que usted fija posiciones diplomáticas, geopolíticas fuertes. Entonces, ¿qué otro punto? Dice, protección a exmandatarios. Aquí viene. Calificó la acción legal como un mecanismo hostil. Pero ahí hay un término que yo no estoy de acuerdo con Putin. Acción legal. No lo puedes calificar de acción legal. Es legal la propuesta de los norteamericanos, pero es ilegal la ejecución, porque de ejecutarse violaría todas las normas internacionales, derecho internacional público, derecho internacional humanitario, la Carta de San Francisco, que es la Carta de la ONU, viola las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas, porque no tiene aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, Consejo Permanente de Seguridad. Entonces, dice aquí que es un mecanismo hostil. ¿Qué es la hostilidad? Una propuesta para ir a un conflicto armado. Esa es guerra, es conflicto. Afirmando que bajo ninguna circunstancia se deben emplear tácticas. Yo hablé de tácticas anteriormente en el introito de este análisis.
que rozan la violencia contra jefes de estados actuales o antiguos. O sea, ¿por qué lo está diciendo Putin de esa manera? Porque Putin, un general militar formado de carrera, y está defendiendo su clase, está defendiendo un socio político. Entonces aquí, la advertencia geopolítica de parte de Rusia, ¿cuál es? Moscú adelantó que ofrecerá su asistencia y su advertencia geopolítica. Moscú adelantó que ofrecerá su asistencia a su histórico aliado y advirtió que Washington no logrará replicar en Cuba escenarios de intervención forzada previamente ensayados en otros países de la región. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que hizo en Panamá, con la operación que hicieron con Causa Justa, cuando ese general Noriega, que coincidió en la fecha, el día 3 también de enero, y el día 3 también de enero contra Nicolás Maduro. La más reciente incursión, Nicolás Maduro en Venezuela, pero así también fue que operaron con relación al general Noriega, que coincidieron en esas fechas, y fue que a nosotros en uno de esos programas que íbamos nos habían tildado de loco, pero es importante porque el tiempo al final terminó dándonos la razón. Pudimos demostrar y se validó con la ejecución de la sustracción de Nicolás Maduro, que coincide con la fecha en que fue también sustraído el general Noriega, Manuel Antonio Noriega, día 3 de enero, cada uno en años diferentes, para que ustedes vean. Entonces, esta advertencia, que no, porque ¿qué es lo que dice Putin? Que estos ensayos, como le dio resultado en Venezuela, ¿qué es lo que le está diciendo? No te va a dar resultado con ese ensayo que hiciste en Venezuela, lo hiciste como un ensayo, pues entonces aquí no te lo vamos a permitir. Es una posición geopolítica fuerte, porque ellos están defendiendo un socio geopolítico, tanto chino como ruso, y tienen que fijar sus posiciones, porque de qué manera usted va a defender un socio suyo si usted no fija posiciones fuertes para tratar de destruir las posiciones de su adversario geopolítico. Porque las posiciones de los Estados Unidos son fuertes con esta apertura de ese caso, pero mira, Putin lo extiende contra ex comandantes. Está defendiendo a ese general, Raúl Castro. Lo está defendiendo doble, como militar y como expresidente. Entonces, el contexto de la disputa. El conflicto escaló luego de que la justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato y conspiración contra Raúl Castro. Nuevamente, para que se entienda. Contexto de la disputa. El conflicto escaló luego de que la justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato y conspiración contra Raúl Castro, un hombre de 94 años de edad, responsabilizándolo penalmente por el derribo de 2 avionetas civiles de la Organización de Exiliados Hermanos al Rescate, ocurrido en el año 1996, cuando ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas. En base al derribo de esas 2 aeronaves, de esas 2 avionetas, es que los Estados Unidos le han aperturado este caso, judicializando a Raúl Castro para entonces actuar en su contra. Incursionar, porque de qué manera van los norteamericanos a presentar ante la justicia norteamericana a Raúl Castro. Tiene que ser obligatoriamente a través de una operación táctica desplegada en territorio cubano para sustraerlo como lo sustrajeron a Nicolás Maduro, para entonces presentarlo ante las cortes norteamericanas. No hay forma, porque los cargos están presentados allí. No lo están judicializando en Cuba, no. Ellos han judicializado el caso en territorio norteamericano. Van a solicitar órdenes de arresto. Ya tiene caso pendiente con la justicia porque el caso fue aperturado, y con eso están justificando
operaciones tácticas a desplegarse próximamente en Cuba para sustraer a Raúl Castro, para que vaya y responda por los cargos presentados en su contra, acusado de asesinato y conspiración. Ante esa acusación grave es que los aliados políticos y diplomáticos de Cuba, tanto China como Rusia, con contextos diferentes, pero bajo un mismo objetivo, plantean puntos encontrados, pero defendiendo a su socio político, los cubanos. Y le hacen saber a Donald Trump que esos ensayos recientes en Cuba no darán resultados. Por eso es que Díaz-Canel, el presidente, se ha mostrado fuerte y sabemos que los norteamericanos poseen toda la logística para penetrar y llevárselo. De eso estamos claros, no hay duda, no estamos cuestionando esa parte. Lo que estamos diciendo es que si lo hacen van a continuar violando todas las normas que permiten que en el mundo se viva en sociedad, que se apliquen los canales diplomáticos y geopolíticos para la consecución de los objetivos y metas propuestos. No violando la no injerencia, la no intervención, los no conflictos armados, vivir como buenos vecinos y la cooperación, la reciprocidad también en la cooperación. Por eso es que entonces China y Rusia fijan esta posición. Eso es un tema que nosotros vamos a seguir desarrollando porque continuará trayendo reacciones. Por eso es que yo también me refiero con frecuencia a lo que es la tercera ley de Newton. O el principio de reciprocidad. Porque dice, toda acción trae una reacción de igual magnitud o superior, pero en sentido contrario. Toda reacción que ejerce una fuerza trae una de igual o mayor intensidad, pero en sentido contrario. ¿Cuál es la acción o la judicialización de ese caso? La judicialización de Raúl Castro, acusándolo de asesinato y de conspiración. Entonces, ¿cuál es la reacción? De igual o mayor magnitud, pero en sentido contrario, o las posiciones tanto de China como de Rusia, advirtiéndole a Donald Trump que no se le va a permitir una incursión militar allí y que no se le va a permitir que viole las normas internacionales. Fíjense que coincidieron Rusia y China al establecer el derecho internacional público. No lo respeta Donald Trump. Ya veremos si realmente en Cuba las cosas deben cambiar. Pero ¿y por qué no se le permite a ellos? ¿Por qué no se le da la oportunidad? Según establece la Carta de San Francisco, la cooperación, la reciprocidad en la cooperación, para que ellos puedan organizar unas elecciones libres y voluntarias, para que entonces puedan elegir las próximas autoridades y que el régimen se vaya desmontando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede cooperar con los cubanos en ese sentido? No, hay que hacer una intervención, hay que hacerlo de manera violenta, contrario a lo que establecen las normas internacionales. Vamos a proponerlo. ¿Por qué no se lleva eso a la mesa? Haga esa propuesta sin tener que realizar incursiones tácticas ni militares desplegadas en territorios de otros países, de otros estados que son soberanos.
para que usted no tenga que violar la soberanía de esos países, para que se imponga su voluntad. Bueno, sigue China y Rusia enfrentando a Occidente con relación a la falacia de la implementación y aplicación de la diplomacia y la geopolítica, y más aún cuando se trata de sus socios comerciales. Y por eso es que ambos presidentes, Vladimir Putin por Rusia y Xi Jinping por China, realizaron pronunciamientos fuertes, no aceptando ni tolerando lo que pretende ejecutar la administración de Donald Trump en perjuicio del general Raúl Castro. Distinguida audiencia, esta entrega ha llegado a su final. Estuvo con ustedes William Reyes. Hasta la próxima.